Right now. Yes. Okay. Can you see the PowerPoint? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Solo déjenme ver si tengo buena, si me están escuchando bien. Permítanme un segundo. Permítanme un minuto, solo quiero asegurarme que me están escuchando bien para explicarles esto que les quiero explicar. Permítanme solo un minuto. Se escucha muy bien. ¿Se escucha muy bien? Ok, thank you. Hola, ¿cómo están? Este, Hoy quiero explicarles algo de lo que el día les dije de que me gustaría eh, pues ayudarles y ayudarnos, todo esto nos ayuda a todos, este, a formar un grupo de personas que quieran, ¿cómo se llama? Discutir temas que nos ayuden, temas importantes para vivir una mejor vida, temas importantes para aprender a tener éxito en la vida. Sin religión, lo que les voy a explicar aquí, no soy religioso, ¿okay? Eh, Así que no tengo el objetivo de formar una iglesia aquí ni nada de eso, sino solo les voy a compartir un conocimiento que si le ponen mucha atención a lo que les voy a decir hoy, puede ser el inicio para que ustedes entiendan muchas cosas en su vida y entiendan el por qué suceden las cosas. Este punto, quiero comenzar con este punto para que después que estemos hablando ya de motivación personal, que es la idea que quiero, entendamos el porqué de las cosas. Una vez que entendemos este punto tan importante, vamos a poder entender el por qué suceden las cosas y van a aprender a poder declarar y conseguir básicamente lo que ustedes desean. Esto lo vivo yo a diario y quiero compartírselos con todo el amor del mundo. Pero tienen que poner 100% atención. Si tienen un teléfono ahí o cualquier cosa o la televisión, apáguenla o lo que sea, pero pongan atención. Van a ser 10 minutos, solo necesito el tiempo de ustedes de 10 minutos, pero pongan mucha atención y compártanlo por favor para que la gente entienda de que esto no es religión. No me importa de qué religión es usted o qué quiere profesar o qué quiere hacer, es su problema. Solo quiero compartirles algo y si esto que les comparto les sirve para una mejor vida, bendito sea Dios. Si no les sirve, pues solo tírenlo a la basura. Pero si esto le ponen atención a lo que les voy a decir, va a cambiar su vida para siempre. Ok, comencemos, entremos en detalle. Quiero que me pongan mucha atención. Miren, nosotros somos criaturas, entonces aquí está José Sinker, ¿no? Es una criatura. Aquí está Dios. Pongo una mano de Dios porque Dios nadie lo conoce. Entonces vamos a poner una mano. Vamos a suponer que esta mano es Dios. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Aquí está José Sinclair. Me voy a poner yo como ejemplo. Aquí está José Sinclair. Yo soy criatura, lo que significa que siendo criatura soy semejante a una vivencia, ¿cómo se llama? Soy semejante a un robot, por ejemplo, al ser criatura. En mi estado de criatura soy una forma robótica que sería semejante a como que yo me hiciera a una mujer y le pusiera todo lo que yo quiero, me cocina, etcétera, etcétera. Pero esa mujer es un robot que yo he creado como hombre, que el hombre incluso está llegando a ese momento de crear una inteligencia artificial que pueda hacer todo, pero no deja de ser un robot. Significa que el robot o la mujer que yo me he creado hace todo lo que yo quiero que haga, porque fue lo que yo le puse en el software, en la cabeza,
para que haga, por lo tanto lo hace, pero yo continúo solo, porque esto que hace este robot o esta mujer que yo me hice es lo que yo le puse, por lo tanto yo continúo solo porque yo mismo me estoy adorando, yo mismo estoy haciendo todo que suceda, pero no hay amor, no hay sentimiento envuelto producto, que es una forma robótica. Bueno, pongo ese ejemplo para comenzar. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Bueno, Dios viene y Dios, al crear al hombre, lo crea, y la palabra lo dice, es una criatura, por lo tanto entro en un estado robótico como criatura, en donde todo lo que yo traigo es exactamente lo que me ha puesto mi creador en mi cabeza, y la Biblia dice que yo soy imagen y semejanza de Dios. Voy a hablarles de la Biblia para que entiendan de qué estoy hablando sin ningún objetivo religioso. ¿Okay? Y no soy contra religión, solo le estoy diciendo que lo que les estoy explicando no tiene ningún objetivo de buscar seguidores religiosos, pero en algo nos va a servir porque de esta forma vamos a entender la Biblia. Bueno, y todo viene de la Biblia, no es algo que yo me he creado, todo esto es bíblico. Entonces en cualquier momento les voy a estar hablando de la Biblia para que ustedes entiendan de dónde viene este conocimiento. Ok, en este estado de criatura, el hombre está en un estado robótico. Pongan mucha atención. O sea que yo soy imagen y semejanza de Dios porque Él me crea. Y soy idéntico a Dios en creación porque el único que existe es Dios. Por lo tanto, yo soy una copia de Él porque el único que existe es Él. Pero en un estado robótico. Entonces Dios, el objetivo de Dios es crear un reino en el cual Él crea, necesita o está creando hijos. Un hijo es semejante al creador, o sea que el hijo deja de ser una criatura para entrar aquí a un punto donde es idéntico al creador. Cuando hablo de idéntico significa que el hijo va a adquirir vida propia. En un estado de criatura yo no tengo vida propia, sino que la única vida la tiene Dios. Y al entrar ya a ser un hijo, entonces adquiero vida propia y soy semejante a Dios, que es el objetivo que Dios busca con nosotros. Ok, bueno, hasta ese punto estamos claros. Cuando yo estoy en un estado de criatura, la adoración que yo le hago a Dios es falsa, porque Dios está adorando a sí mismo, por cuanto yo soy una criatura. Aquí entran muchas cosas en la Biblia que yo no voy a entrar en esos detalles, pero aquí van a entender. Cuando Adán peca, que se cae de Dios, recuerden que Adán es una criatura, o sea, es una copia idéntica de Dios y adora a Dios. Cuando Adán peca, que ese es otro tema, viene Adán y corta la conexión con Dios y la criatura se desconecta de Dios. Pero luego Dios viene y muere por nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto quien lo domina es una ley, la ley de Dios. Entonces cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea su reino, porque es un reino, lo primero que Dios crea es una ley que va a regir este universo. ¿Ok? Entonces, cuando Adán, rompe la ley no perdona, la ley tiene que ejecutarse porque es o la ley está equivocada o la criatura está equivocada, pero no los dos. Entonces, Adán, en base a la ley de Dios, queda desconectado de Dios. Pero resulta que en esta ley que Dios crea para este reino, apenas voy a tocar este punto, esa ley la crea Dios, por lo tanto, para que la ley agarre vigencia, tiene que probarla Dios. Porque el que creó la ley tiene que vivir bajo la ley para que la ley adquiera vigencia y pueda juzgar a la criatura. Bueno, la ley la crea Dios, pero la ley no se aplica, no le aplica a Dios, sino que le aplica a las criaturas. Entonces, es por esa razón en la que nuestro Señor Jesucristo viene al mundo al desconectarse Adán de esa ley Adán quebranta la ley, entonces Adán queda destituido del reino de los cielos porque no puede haber volverse a conectar con Dios por cuanto Dios no puede tener ninguna impureza. Entonces Adán no tiene perdón bajo la ley. ¿Okay? No hay perdón, la ley no puede perdonar. Bueno, entonces, pero la ley en este momento no está vigente. Y aquí hay muchas cosas que yo podría explicar, pero no puedo porque el objetivo es otra cosa. Entonces solo quiero que entiendan este punto. Pero cuando Adán viene y peca y se despega de Dios, quien dice que Adán no puede entrar al reino de los cielos es esa ley. La ley la crea Dios, por lo tanto la ley tiene que cumplirla a Dios, pero la ley no le aplica a Dios, sino que a las criaturas. Entonces viene y él se tiene que convertir
en un hijo para poder cumplir la ley como hijo, para que la ley adquiera vigencia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nosotros, aquí entramos nosotros. José entra aquí, pero Adán está por acá. Yo al nacer hijo de Adán, entonces nazco maldito porque nazco hijo de Adán. Por lo tanto, entro en maldición de parte de Adán y la ley me acusa. ¿Ok? Entonces, pero José no tuvo ninguna culpa de lo que Adán haya dicho o haya hecho, por lo tanto soy inocente. Entonces Dios tiene que ponerme en un estado completamente limpio para que yo pueda hacer uso de algo increíble que se llama que esta criatura Dios le da libre albedrío. ¿Ok? Completamente libre albedrío. Aquí entran los ángeles, pero no quiero entrar aquí qué fue lo que pasó con el diablo. Quizá alguien en otro tiempo se lo explico, pero yo quiero explicar este punto. Entonces acá viene, como Dios me da libre albedrío, bajo ese libre albedrío, Adán viene y decidió quebrantar la ley de Dios. Al quebrantar la ley lo acusa y lo separa de Dios. Pero la ley en este momento no tiene vigencia todavía por cuanto Dios no ha vivido bajo la ley y ha cumplido la ley como un hijo, porque solo se aplica a las criaturas. Cuando Adán peca, la ley lo separa de Dios y José Sinclair nace aquí en este punto, hijo de Adán, y salgo destituido del reino de los cielos por culpa de Adán, pero yo no soy culpable. Entonces viene Dios y aquí para poder redimir a José Sinclair y al mismo Adán que está acá y redimirme a mí que soy inocente, entonces Dios baja a la tierra y es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo porque Él creó la ley, entonces tiene que ser Dios. Es criatura 100% porque tiene que ser 100% criatura para poder cumplir la ley como criatura, y al cumplir la ley como criatura, entonces la ley toma vigencia, por cuanto el creador de la ley cumplió la ley como criatura, y al cumplir la ley como criatura, entonces la vuelve verdadera, porque la ley está correcta. Y eso implica de que Adán peca porque quiso pecar en base a su libre albedrío, no porque la ley estaba equivocada. Entonces el equivocado era Adán porque Dios como criatura la cumple, y al cumplirla, entonces la ley agarra vigencia, y la ley entonces acusa a Adán y lo deja destituir los reinos de los cielos. Por cuanto José Sinclair es inocente y Dios me va a dar una oportunidad de esa inocencia para poder hacer uso de mi libre albedrío. ¿Cómo hace uso del libre albedrío la persona? Bueno, Adán tenía ese libre albedrío porque viene directamente de Dios sin pecado. Yo ya no tengo libre albedrío porque al nacer de Adán ya no tengo libre albedrío porque nazco maldito. Pero viene Dios y me va a dar ese libre albedrío en un estado perfecto. Por lo tanto viene y para darme ese libre albedrío viene Él, y Él viene a la tierra y muere, ¿ok? Porque la ley, Él cumple con la ley. Al cumplir con la ley, Él es inmortal porque la ley es la que decide si la persona muere o vive, porque si la persona no quebranta la ley, vive para siempre. Nuestro Señor Jesucristo viviría para siempre por cuanto Él cumple con la ley no lo acusa a Él. Pero Él da su vida voluntaria por Adán y muere la muerte que la ley decía que Adán tenía que morir porque la ley no perdona. Entonces nuestro Señor Jesucristo muere la muerte de Adán, y al morir en la muerte de Adán que Él la da voluntariamente para morir por Adán, entonces nuestro Señor Jesucristo paga el precio de esta ley, ¿ok? Y redime a Adán. Cuando Adán queda libre, entonces Adán vuelve a entrar a un estado puro, y ya José Sinclair queda completamente puro porque al ser hijo de Adán, entonces yo quedo en un estado puro, que es en el estado que estoy en este momento. En este estado que estamos nosotros puros, completamente puros, porque Él pagó el precio, no por nosotros, sino porque Él pagó el precio de la ley y nos redimió, nos pone en un estado de pureza y volvemos a ese estado inicial de creación en donde Dios me crea y me pone en un estado puro, producto que Él murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo que vive en mí, diciendo que al momento que nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, entonces nosotros vivimos la vida de Él. ¿Por qué dice eso? Porque nos da libre albedrío. Ahora, pero ¿cómo nosotros adquirimos libre albedrío? La criatura no puede tener libre albedrío porque la criatura hace lo que el creador le puso. O sea, la mujer que yo creé como robot, como estoy diciendo, no podría tener libre albedrío porque todo lo que hace es lo que yo le puse en el cerebro. Entonces, nosotros siendo creados no podemos tener libre albedrío hasta que Dios, perdón, no podemos, como criaturas, no podemos tener libre albedrío porque somos criaturas. No hacemos lo que nosotros queremos.
Entonces Dios viene y Él nos da su propia vida. Por eso la Biblia dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Significa que nosotros ya no vivimos, sino que quien vive en nosotros es Cristo. Por lo tanto, quien vive en nosotros es Dios. Ya Dios no está arriba acá. Como criatura, yo estoy aquí y Dios está acá arriba, separado de mí. En este momento ya no vivo yo, porque nuestro Señor Jesucristo es quien vive en mí, lo dice la Biblia. Entonces, ahora quien vive dentro de mí es mi Señor Jesucristo, pues Dios que vive en mí. ¿Por qué Dios tiene que vivir en mí? Porque viene Dios para darnos libre albedrío, nos da su propia vida. Y dejamos de ser criatura y vivimos la vida de Él. ¿Por qué nos da nuestra propia vida? ¿Por qué me da su vida? Me da su vida para que yo pueda hacer uso de mi libre albedrío. Y ese libre albedrío es porque yo soy, porque Él me da su vida, entonces ya soy yo, y mediante de ese soy yo, entonces ahora escojo si si quiero ser parte del reino de los cielos o quiero irme para otro lado, para donde me dé la gana, porque Dios ya no puede meterse porque me deja que yo escoja, teniendo su propia vida, me deja que yo escoja dónde quiero vivir, si quiero vivir con Él en su reino o quiero vivir en otro reino, que en este caso podríamos llamarlo infierno, que es otra cosa, pero llamémoslo infierno solo para que entendamos. Entonces yo escojo si quiero irme al reino de los cielos o quiero irme al infierno en base a ese libre albedrío. Bueno, entonces José Sinclair está aquí en este momento, en donde no tiene cero pecados, no por mí, es porque el Señor Jesucristo pagó el precio por mí, y la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que quien vive en mí es Cristo. Por lo tanto ya no vivo yo, sino que vive Él, y Cristo no tiene pecados, por lo tanto yo no tengo pecados. Eso no significa que yo puedo ser, que yo voy a ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación viene de que yo use mi libre albedrío y que yo escoja entrar al reino de los cielos, que esa es otra cosa que no vamos a entrar. Lo que quiero entrar, que nosotros estamos, todos nosotros, en este estado completamente perfecto, porque el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, y porque la Biblia dice que ya no somos nosotros que vivimos, sino que es Cristo que vivimos en nosotros. En este estado que estamos nosotros aquí, nosotros tenemos libre albedrío y ya no somos nosotros, sino que Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros, al ser Dios, porque es Cristo que vive en nosotros, entonces nosotros tenemos poder, y el poder que tenemos es el poder absoluto de Dios, porque nos da ese poder absoluto de Dios mientras respiramos, mientras vivimos. Este poder que se me ha dado a mí se me va a quitar el día de mi muerte, y después del día de mi muerte se me va a juzgar de acuerdo a lo que haya hecho yo en base a ese libre albedrío. Si yo escogí irme al reino de los cielos, pues voy para el reino de los cielos. Si yo escogí irme al infierno, pues voy para el infierno, porque yo escogí, es mi libre albedrío. Dios no puede meterse aquí, Dios no puede intervenir, porque en el momento que Él intervenga en mi decisión, entonces Dios rompe el libre albedrío, quebranta el libre albedrío, y al quebrantar el libre albedrío, entonces ya no me puede juzgar. Por lo tanto, Dios no puede romper este libre albedrío. Ok, ya eso dicho, entonces aquí estamos nosotros. En este momento que estamos nosotros aquí tenemos el poder absoluto de Dios. El poder absoluto de Dios, porque nosotros ya no vivimos, sino quien vive es Cristo que vive en nosotros, y quien es Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, todo lo que digamos a partir de este momento, nosotros tenemos poder de creación. Entonces, todo lo que salga de nuestra boca tiene poder. Dice la palabra de Dios que todo lo que salga de tu boca darás cuenta en aquel día. ¿Por qué está diciendo eso? Porque tenemos poder de crear. Todo el mismo poder de Dios crea. Por eso dijo el Señor Jesucristo que nosotros le podíamos decir a una montaña que se apartara. ¿Por qué? Porque se va a apartar. ¿Por qué se va a apartar? No por nosotros, sino que el poder que tenemos nosotros es el poder de Dios que se nos fue dado a nosotros. Es como una vida prestada que se nos ha dado a nosotros mientras respiramos, para que hagamos solo con un objetivo, para que nosotros hagamos uso de ese libre albedrío y podamos escoger si queremos vivir en el reino de los cielos o si queremos irnos al infierno, lo que ustedes quieran. Bueno, bajo este punto, y los traigo a este punto, que entrego un poquito de religión para poder comenzar las clases, a esta le vamos a llamar la clase número 1, quiero que entiendan que nosotros estamos aquí y tenemos el poder absoluto de Dios. Cada palabra que salga de tu boca es una semilla, y esa semilla va a germinar. Es semejante a lo siguiente. Mire cómo funciona esto. Viene aquí una persona y mira una fotografía. Digamos que esta persona encuentra a alguien que le gusta. Mira a esta persona en una discoteca o donde sea, ¿verdad? Y conoce a esta persona, intercambian teléfono. La primera vez que mire a esta persona es una fotografía. Entonces esa fotografía, intercambian teléfono, comienzan a platicar y a conversar, y esa fotografía crece y ahora se convierte en un pensamiento. Entonces ahora comenzamos a pensar en esta persona que conocimos, y ahora es un pensamiento. Nos seguimos comunicando y comunicando, y ese pensamiento crece y ahora se convierte en un sentimiento.
Ese sentimiento lo alimentamos y seguimos pensando porque ya tiene un sentimiento. Entonces ya con ese sentimiento alimentado se convierte en una realidad. Significa que aquí se conocieron primero, acuérdense ustedes si están casados, cómo conocieron a la persona que conocieron, van a ver la misma cosa que ustedes siguieron platicando, después comenzaron a pensar el uno al otro, siguieron comunicándose y se convirtieron en un sentimiento, se enamoraron y ahora están juntos. ¿Por qué? Porque así funciona el sistema, en donde primero, si todo lo que nosotros pensáramos se convirtiera en realidad, fuera un caos en la tierra. Entonces, la realidad se ocurre cuando se vuelve un sentimiento y ese sentimiento pasa a realidad. Entonces, cuando nosotros todo lo que vemos aquí, digamos que una persona está viendo una telenovela, ¿verdad? Entonces, esa telenovela está hablando de drogas, por ejemplo, el Chapo, la telenovela del Chapo. Entonces, esta persona, y esta es una fotografía, están viendo esta telenovela todos los días, ¿verdad? Entonces, todos los días ven esta telenovela donde hay crimen organizado y esa telenovela o esas fotografías que ven se vuelven un pensamiento. Entonces, uno, aunque no lo piense en el consciente, en el subconsciente sí lo piensa. Entonces, todo esto vuelve al subconsciente. Entonces, la persona sigue viendo la telenovela y ahora se vuelve un sentimiento. Entonces, ahora el sentimiento viene cuando ustedes tienen temor, cuando ustedes comienzan a salirse del sillón, cuando miran que pueden matar a la persona principal de la película que están viendo o de la telenovela y comienzan a pensar qué le va a pasar al personaje principal de la telenovela, producto que ahora es un sentimiento. Ahora ustedes sienten parte de la telenovela y sienten dolor o sienten pena por el personaje principal, ¿verdad? Entonces ya hay un sentimiento y luego eso se vuelve una realidad. ¿Cómo se vuelve una realidad? Bueno, tenemos un montón de problemas en nuestra vida que tienen que ver con crimen o que nos robaron o familia de nosotros en drogas o lo que sea. ¿Por qué? O nosotros caemos en drogas producto de que ahora se volvió realidad todo lo que vimos en la telenovela. Porque fue por estados, fue fotografía, pensamiento, sentimiento, realidad. Que ahora se volvió una realidad. Ok, entonces todos los problemas que nosotros tenemos, nosotros los hemos creado. Dios no se mete, no se puede meter porque nos ha dado libre albedrío. Y mientras tengamos libre albedrío, Dios no puede meterse porque si Él se mete, viola el libre albedrío y entonces ya ya no puede juzgarnos. Por lo tanto, Dios nos da todo el poder porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea que el poder es de Dios que está dentro de mí y todo lo que yo hago, yo lo creo. Significa que todo lo que nosotros nos pase en nuestra vida, nosotros lo hemos creado. Ahora miren, se los voy a aplicar a una casa. Supónganse que usted quiere una casa. Bueno, hay una forma aquí de conseguir una casa. Viene este individuo, vengo yo, me voy a explicar yo. Vengo yo y quiero comprar una casa, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿cómo compro una casa? Y comienzo a investigar de cómo comprar la casa. Entonces dice, bueno, necesito $20,000 para ahorrar para el down payment. Y digo, bueno, gasto, qué sé yo, semanalmente estoy gastando en comidas afuera $300, ahora no voy a salir a comer a los restaurantes para guardarme este dinero y lo voy a ahorrar y me hago un horario y deduzco que si sigo con ese sistema en 2 años tengo los $20,000, ¿ok? Y ahora tengo el down payment y también descubro que tengo que arreglar mi crédito y que tengo que estar trabajando y que tengo que hacer mis income taxes y todo eso. Bueno, cuando yo busco ese sistema, soy yo consiguiendo la casa. Soy yo quien estoy creando poco a poco mediante una organización de mis finanzas para conseguir el down payment para comprar la casa. Entonces eso es simple haciéndolo. Sin embargo, si yo uso el poder de Dios que existe dentro de mí, que me lo ha dado Dios, entonces la creación de la casa viene de la nada. ¿Cómo viene de la nada? Bueno, me enfoco yo a pensar en la casa que quiero y me enfoco en crear la casa. Obviamente tengo que estar trabajando, obviamente tengo que hacer todo lo que les acabo de decir, pero mi enfoque no es en el dinero que estoy ahorrando, sino que me enfoco en la propiedad y comienzo a meterme a aquella fotografía de la casa que yo quiero y comienzo a ver esa fotografía y comienzo a ver casas como esas y a pensar en la fotografía. Cuando acuerdo de esa fotografía de esa casa se vuelve un pensamiento y comienzo a pensar en mi casa y la puedo ver, la puedo visualizar, puedo ver dónde está la sala, dónde está el comedor, puedo ver los cuartos, puedo ver cómo los baños van a lucir, puedo ver todo, lo puedo ver clarito en mi mente y sigo pensando, no me preocupo cómo van a ir el dinero, no me preocupo nada de eso, solo me enfoco en la casa y sigo. Entonces esa fotografía la pienso tanto que se vuelve un sentimiento y ahora ya se me metió que quiero mi casa y la puedo ver en qué ciudad y donde sea. Entonces, por último, eso se convierte en realidad. ¿Cómo se convierte en realidad? I don't know.
No sé cómo se convierte en realidad porque lo que está sucediendo es un milagro. ¿Por qué sucede un milagro? Porque ya no vivo yo, sino quien vive en mí es Cristo que vive en mí. Y todo lo que Dios crea, lo crea de la nada. Nada existe. O sea que la casa esta que ustedes están creando en su mente no existe, sino que ustedes la están creando y en el momento que ustedes están listos, la persona correcta que tiene la casa la pone en venta y ustedes la compran. ¿Sí me entienden? Todo viene de la nada. Entonces, pero ¿cómo entonces nosotros, si nosotros somos creadores, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces ¿cómo creo una vida feliz? ¿Y cómo creo todo lo que yo quiero crear? Lo creo con mi mente. ¿Cómo creo con mi mente? Bueno, metiendo en mi mente solo las semillas de aquello que yo quiero cosechar. Y me meto en eso y me enfoco en eso y quiero eso, pero no me preocupo cómo lo voy a hacer, sino que solo veo lo que quiero. Y eso que veo lo que quiero, tanto lo repito y tanto lo veo y tanto lo veo que se vuelve realidad. Puede ser, entonces no, puede ser que en ese momento ustedes vinieron y conocieron una persona que les dio el down payment. Puede ser que ustedes comenzaron a ahorrar y cuando acuerdan ahora ustedes ya tienen los $20,000 ni se dieron cuenta cómo, etcétera. Solo cuando nos enfocamos y nos metemos en aquello que queremos, lo llevamos a realidad. Ese es el enfoque de no dejar por un minuto aquello que quiero en mi mente y lo enfoco en mi mente, lo reproduzco en mi mente hasta que eso se vuelve realidad. La otra forma es que mediante mi esfuerzo, como les expliqué anteriormente, me organizo y comienzo a cortar gastos, etcétera, que esto como la mayoría de gente compra una casa y comienza a cortar gastos, etcétera, y luego consigue su casa. Eso se llama yo mismo creando la casa. O la otra forma es que yo use, porque aquí estoy haciendo mi libre albedrío. El libre albedrío es que Dios es el que existe o yo soy el que existe, porque yo me puedo convertir en mi propio Dios. Entonces acá cuando yo creo esas cosas mediante mi propio esfuerzo es que yo soy mi propio Dios. Por lo tanto no tengo fuerza ni nada, todo puede ir mal y todo es un solo relajo, nuestras vidas aquí. Cuando dejo que sea Cristo quien vive en mí, quien gobierne mi vida, entonces yo creo todo lo que quiera crear, porque todo lo que yo quiero crear se crea de la nada, porque todo lo que Dios crea es de la nada, que sea esto, que sea lo otro y todo eso existe y yo lo puedo crear. Por esa razón dijo el Señor Jesucristo que nosotros podíamos decirle a una montaña que se apartara y la montaña se apartaría. Bajo este punto los dejo entonces con este pensamiento claro. Uno, volvemos a repasar, que nosotros, Dios nos dio su poder, ¿okay? Y que el poder de Dios está en mí ahorita que yo respiro. El día que me mueras me quitaron el poder, porque es un poder que está temporario. Con ese poder que tengo absoluto de Dios, entonces ahora existo, no porque yo existo, porque yo soy criatura. Ahora vive Cristo que vive en mí y el Cristo que vive en mí me hace existir, pero me hace existir solo con la existencia que existe. ¿Cuál es la única existencia que existe? Es Dios. Entonces el único que existe en mí es Dios, porque el único que vive en mí es Cristo que vive en mí. Entonces esa vida que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros, para que nosotros vivamos en Él, es precisamente para que podamos hacer este libre albedrío. Y ya dejemos de ser criaturas y nos convirtamos en Él, para que podamos escoger si queremos ser parte del reino de los cielos o si no queremos ser parte del reino de los cielos. Es la única forma, existiendo a través de Él. Entonces llega un momento en que se cumple un versículo de la Biblia, cuando ya termina, que dice así. Dice, la hora es, está hablando de los ángeles, que no les hablé aquí qué pasó con los ángeles, porque no quiero entrar tanto profundo, algún día podemos discutirlo. Si no, dice la hora es, porque los ángeles ya fueron probados, entonces la ley ya, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo murió, la ley fue vigente. Al entrar en vigencia la ley, toda la basura del cielo que había, que eran los ángeles caídos, todos los que se fueron con el diablo, todos fueron tirados a la tierra o a la vida. Ellos andan en el universo, pero no quiero entrar en eso que es muy profundo para no confundirlos. Entonces, pero ellos ya fueron. Entonces dice, la hora es, porque está hablando de los ángeles, que ellos ya fueron probados y a ellos los que dijeron que se querían quedar con el Señor fueron la tercera parte, dice la tercera parte de los ángeles. Dos ángeles dijeron queremos vivir contigo, Señor, en tu reino, y uno de esos ángeles dijo no y se volvieron en sus propios dioses y ahora andan por el universo, van vagando por todo el universo solos, que si algún día les hablo del infierno entenderían de qué se trata el infierno, que no es fuego como estamos pensando, sino es estar solo, completamente solo en el universo, pero ese es otro tema. Entonces el versículo dice la hora es, porque está hablando de los ángeles, y dice la hora viene, dice, porque está hablando de nosotros cuando nosotros llevemos al día del juicio, o cuando José Sinclair muera y escogió vivir en este reino o vivir solo en el reino del diablo o en el infierno, como le llamamos. Ese es mi choice, cualquier cosa que yo quiera, por eso tengo libre albedrío. Entonces, y la hora es y la hora viene, que sería en ese caso
¿En qué dice? En que los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no habla de mi cuerpo, solo habla de mi espíritu, porque en ese momento cuando Dios cierra el telón, que cierra el cielo, entonces ahí entran los verdaderos adoradores y nos uniríamos nosotros a los ángeles para vivir en el reino que Dios quiso formar. Entonces ahora Dios transformó una criatura que era yo a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió por mí, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, me transfiere bajo este libre albedrío. Yo escojo adorar a Dios porque yo lo quiero adorar, no porque Él me haya hecho como criatura para adorarlo a Él. Por lo tanto, ahora Dios sí recibe la adoración de la que estamos ahora diciendo, que dice, la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está diciendo que en ese momento lo comenzamos a adorar a Él. Entonces Dios ahora sí recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque lo está adorando José Sinclair, que lo adora a Él, porque yo lo quiero adorar a Él, no porque me haya hecho para adorarlo a Él. ¿Okay? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que Dios busca. Eso es todo lo que ustedes están viendo aquí. Esto es todo lo que existe. O sea que realmente la única razón que yo vine a este mundo es para hacer uso de este libre albedrío y escoger si quiero vivir con Dios o no quiero vivir con Dios. Ustedes vinieron a este mundo solo a tomar una decisión, a decidir si quieren ser parte del reino de los cielos o no quieren ser parte del reino de los cielos. Y aquí se da todo el gran relajo que nos da, que nos volvemos locos por cualquier problemita y toda aquella cosa, cuando realmente son cosas que cuando ustedes ven toda la fotografía, lo demás es nada. Por eso el Señor Jesucristo decía de que no se preocuparan por llevar dos camisas, ni tanto. Él no estaba hablando de pobreza. Lo que el Señor estaba diciendo es que vos puedes crear todo lo que querrás. O sea, cuando vos puedes crear todo, entonces no tienes que andar cargando nada porque lo puedes crear de la nada. ¿Entienden? Y todo lo podemos crear con nuestra mente. Ahora, nuestra mente solo puede crear aquella semilla que le metiste. Es una fábrica que crea todo lo que le metes en la cabeza. Entonces, si le metes basura, te va a crear basura. Si le metes problemas y te gustan los chismes, pues lo que vas a construir son chismes. Y andas en chismes, andas en basura, tienes un montón de problemas que los arrastras porque te metiste en el chisme de otra persona o porque viste televisión chatarra y por lo tanto es lo que recibís y esa es tu vida hoy. Cuando vos tenés un problema en tu vida, pregúntate cómo llegaste a ese problema, porque el problema pudo haber llegado de algo que viste o etcétera. O cuando vos atraíste una persona mala en tu vida, no te preguntes de dónde apareció esta persona mala, pregúntate cómo vos pudiste atraer a aquella persona mala que esté en tu vida. Cuando atraíste una enfermedad, pregúntate cómo atraíste la enfermedad. Bueno, puede ser que solo pasabas leyendo porquería de enfermedades, o viene una persona y tiene un dolama de cualquier cosa y comienza, lo primero que hace es leer acerca de la enfermedad y comienza a leer y leer. Entonces, aunque la enfermedad no la tenga, la enfermedad la creó porque con su mente la creó. Entonces ahora sí está enfermo porque él creó su enfermedad. O sea que cuando uno tiene una gripe o lo que sea, no diga tengo una gripe, diga no me siento, puedes usar un lenguaje que no puede decir me siento indispuesto. Indispuesto es nada, solo que no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Estar enfermo es estar enfermo. Como vos dijiste que estás enfermo, entonces te enfermas porque vos lo estás creando. Entonces hay que aprender a hablar para que ustedes sepan que todo lo que ustedes hablan se convierte en realidad eventualmente cuando lo estamos repitiendo. Entonces cuando ustedes tengan algo, bueno, por ejemplo, gastar, la palabra gastar no la usen, porque cuando ustedes dicen gastar significa dinero o algo que salió de ustedes y se perdió, ya se gastó, como ustedes lo están diciendo. Pero si en vez de ustedes tienen gastos y ustedes dicen, bueno, inversiones, usan la palabra inversión, a todo el dinero que ustedes usan, fueron al supermercado y dice es inversión. Invertí en la comida que fui a comprar al supermercado. Entonces hicieron una inversión, significa que la comida que ustedes van a comer va a ser una comida de provecho, esa comida no se va a arruinar en el refrigerador, producto que ustedes hicieron una inversión, por lo tanto la inversión tiene un retorno. ¿Cuál sería el retorno? Pues que ustedes disfruten la comida, que todas las vitaminas de la carne o de las verduras o lo que ustedes tienen les entre a su cuerpo y los mantenga sanos porque ustedes hicieron una inversión. Cuando dicen gastar, entonces toda esa comida, como es un gasto, entonces la comida que compraron no les da el provecho que les debe dar, producto que ustedes usaron la palabra gastar, entonces lo que están creando es gastar. Significa que toda esa comida es basura porque fue un gasto. ¿Sí me entienden? Entonces nunca usen la palabra gastar, usen la palabra invertir. Estoy invirtiendo. Aprendan, antes de hablar una palabra, piensa, antes de decirle una estupidez a un hijo, que este no ve al negro de la familia. Entonces cuando ustedes están usando esa palabra, el niño, viene ustedes maldicieron al niño, el niño, por tanto que le repitieron la palabra, él creyó en la palabra. Nadie puede maldecir al niño al menos que el niño acepte la maldición. Pero como el niño le dijeron tanto la palabra que él creyó,
Entonces él cree que es una oveja negra de la familia y se convierte en una oveja negra de la familia porque ustedes lo dijeron y él lo creyó. Y más como una mente completamente pura de un niño, cree todo lo que le dicen, por lo tanto es peor la maldición porque él cree más rápido y él mismo se maldice. Entonces, tengan palabras, tengan cuidado con sus palabras, no le digan a otra persona lo que no quieren en su vida, no insulten a otra persona porque aquello que ustedes, si viene alguien y los insulta a ustedes y le dice una palabra fea, digamos que usa la palabra maldición, y viene y ustedes maldicen para atrás, entonces la maldición que le echó la persona a ustedes le cae a esa misma persona, porque todo lo que sembramos nosotros nos cae a nosotros. Pero como ustedes repitieron una maldición para atrás, entonces la maldición que ustedes echaron le cae a ustedes. Por eso dijo el Señor Jesucristo que nosotros, cuando nos pegan un lado de la mejilla, pongamos el otro, diciéndonos a nosotros, no contestes, porque la maldición, el mal que te están deseando a ti, le va a caer a quien te lo deseó a ti, pero a ti te va a caer bien por cuanto no respondiste. O sea, todo lo que hacemos nosotros no es porque somos buenas personas. Hagamos aquellas cosas porque entendemos cómo funciona cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra creación. Y hacemos las cosas para cuidarnos, no maldecimos para atrás para cuidarnos de que no nos caiga la maldición a nosotros. No decimos cosas para cuidarnos de que no nos caiga a nosotros. Tenemos cuidado cómo hablamos. Y recuerden, aquí lo dejo en este punto. Ahora, en este momento, ustedes están viviendo la vida, sea que ustedes quieran o no quieran, entonces mero. No importa si ustedes quieren vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo o no, no tienen nada que ver, ustedes lo van a vivir. ¿Por qué? Porque Él murió por Adán, al morir por Adán, entonces nosotros somos redimidos, somos limpios de toda maldad, porque ahora quien vive en nosotros es Cristo, no nosotros. Entonces, aunque tú no quieras, tienes este poder, el poder de Dios que te lo ha dado mientras respires. El día que te muras te lo quitan ese poder, es prestado. Entonces, cualquier cosa que salga de tu boca, sea buena o mala, va a tener un fruto. O sea que con el mismo poder de Dios existe la maldad y existe el bien, porque tú decides el bien y el mal. O sea que aquí les digo que Hitler mató un montón de judíos porque él tenía el poder de Dios y con ese poder mató a ese montón de judíos. El problema es que los judíos no sabían que tenían el mismo poder de Hitler para poderse contrarrestar el mal de aquel hombre. O sea que tenemos nosotros en nuestra lengua el poder del mal y el bien, y es el mismo poder porque ese mismo poder viene del libre albedrío, de que tú escoges hacer lo que te da la gana, pero un día vas a pagar las consecuencias por todo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque tú eres el propio juez de tu propia vida. Nosotros somos los propios jueces de nuestra propia vida. Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en nuestra vida. Si nosotros hacemos bien, si nosotros nos acostumbramos a ser dadivosos, a darle a la gente y no ver un centavo, lo que sea, somos muy dadivosos para darle comida a la gente, a quien sea, con amor, nada de que porque este tiene, que le voy a dar, no. Así que todo es limpio, con amor, con cariño, entonces a nosotros nunca nos va a faltar la comida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando más comida y más comida y más comida, y todo es una abundancia increíble porque la abundancia nosotros la creamos. No le estamos quitando nosotros a nadie con la abundancia que nosotros tenemos, porque la abundancia es infinita, porque tenemos el poder de Dios y podemos crear todo de la nada. O sea que usted no le quita nada a nadie porque usted está creando y la creación es infinita, puede crear lo que le dé la gana. La otra persona puede crear lo que le dé la gana y nadie está compitiendo con nadie porque todos tenemos el mismo poder. Nadie es más que nadie, nadie es más inteligente que nadie, nadie es más perfecto que nadie. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que lo único que vive en nosotros es Cristo que vive en nosotros. Por lo tanto, ya no vivimos nosotros. ¿Qué les digo con esto? Que todas las personas que ustedes conozcan y vean, sean de cualquier raza, de cualquier credo, de cualquier parte del mundo, Cristo vive en esa persona. Sea que la persona esté escogiendo bajo su libre albedrío ser malo y hace un montón de maldad, es otra cosa. Pero en esencia quien está es Cristo que vive en esa persona. Ahora, esa persona por la maldad que hace va a pagar las consecuencias porque él ha escogido en base a su libre albedrío hacer el mal, por lo tanto va a recibir mal. ¿Ya? Entonces, aquí van a comenzar nuestras pláticas en este capítulo entendiendo que el poder está en ustedes para hacer lo que les dé la gana, sea bien o mal. Pero si hacen el mal, van a pagar las consecuencias. Si hacen el bien, van a recibir las bendiciones de ese bien que ustedes están haciendo. Y con este poder ustedes van a crear todo. Solo mantengan en su mente aquello. Si quieren comprar una casa, pónganla en la mente en su casa. En la mente, y manténganla en la mente. Y sigan viendo fotografías de esa casa que quieren. Y sigan soñando y soñando y soñando y soñando. Y no se preocupen cómo va a venir. Sino que eventualmente pasa la fotografía, pasa el pensamiento, están pensamientos, siguen pensando y siguen en eso. Se convierte en sentimiento y de repente se vuelve realidad. ¿Cómo? Pues
No me pregunten, ni si ustedes tampoco se pregunten. Eso se llama un milagro, y el milagro ocurre de nada. Y siguen creando, y siguen creando, y siguen creando. Y cuando estén haciendo un proyecto, no se fijen en de dónde sale el dinero, ni comiencen ustedes a mezquinar el dinero, porque entonces a partir de ese momento son ustedes. O sea, ya es el poder de ustedes que está en acción, y bueno, bajo ese libre albedrío ustedes pueden ser su propio Dios. Por lo tanto, todo lo que hagan, pues va basado en su poder, va basado en su trabajo, va basado en lo que ahorran, va basado en todo, y pueden conseguir un montón de cosas de esa forma, pero esta es la forma difícil de conseguir las cosas, porque ustedes lo están haciendo ustedes. Y la otra forma es que ustedes permitan que el poder que está en ustedes, que es el poder mismo de Dios, pues cree. Es como que le llaman a nuestro Señor Jesucristo: Señor, y tú trabajas para crear una cosa, ¿no? Él solo la cree, que sea y es. Y como Cristo es el que vive en nosotros, entonces nosotros podemos crear todo lo que nos dé la gana, porque ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Recuerda que este poder no es infinito, este poder va a ser mientras respiras. Entonces aprovecha este poder para crear todo lo que quieras y la vida que quieras. Si quieren una vida, una vejez completamente feliz, comiencen a visualizar dónde quieren vivir, y es exactamente eso que ustedes han visualizado se vuelve realidad, porque ustedes lo han creado de la nada. No se preocupen cómo va a pasar, solo visualícenlo y tengan en la cabeza. Y cuiden su mente de la basura. Si ustedes vienen en esta mente que está aquí, meten basura, televisión chatarra, noticias chatarra, no vean noticias. Miren lo que sucede aquí. Aquí estoy yo. Bueno, este soy yo. Bueno, aquí está el mundo. El mundo yo no lo puedo controlar. Yo no puedo arreglar los problemas que está el mundo. Entonces vengo yo y comienzo a ver todo lo que está pasando en el mundo. Pero yo no lo puedo arreglar. ¿Qué me importa lo que está pasando en el mundo si yo no lo puedo arreglar? ¿Qué me importa saber algo que yo no puedo arreglar? Entonces, este es el mundo. El mundo ha estado torcido de la caída de Adán. Ha sido, ahora no es, ustedes se pueden horrorizar con lo que están viendo de los asesinatos que ocurren o las locuras que están pasando. Pues el mundo ha estado peor. Cuando ustedes se dan cuenta, leen historia de las guerras que habían genocidios, en donde venía este rey y mataba a todos los que habían en un pueblo, todos lo quemaba y los mataba a todos. Porque esos eran genocidios exagerados, salvajes. Bueno, eso es lo que ocurría antes. Entonces el mundo ha estado malo todo el tiempo. Y aquí está mi mundo, el mundo de José Sinclair. El mundo de José Sinclair es lo que piensa José Sinclair. Las fotografías que están en la cabeza de José Sinclair vienen de una fotografía de lo que vi. La fotografía que tiene José Sinclair en la cabeza es lo que va a pensar. Lo que José Sinclair va a pensar se vuelve un sentimiento. Y lo que tiene el sentimiento de José Sinclair se vuelve realidad. Entonces, aunque el mundo esté loco acá, mi mundo no está loco. Porque el mundo mío yo lo controlo. El mundo de acá del mundo yo no lo controlo. Por lo tanto, no me importa lo que está pasando en el mundo, sino que solo me importa lo que está pasando en el mundo. Lo que estoy tratando de decir, que ustedes vivan en su mundo, no se metan en los problemas de las demás personas, no chismeen con las demás personas, no lo den amor, porque el amor que ustedes están dando van a recibir amor. Todo aquel que da amor recibe amor. ¿Okay? Entonces somos los propios jueces de nuestra propia vida. Bajo este concepto los dejo. Compartan este video, por favor, que esta información, si entienden lo que les acabo de decir, si tan solo entendieran lo que les acabo de decir, su vida va a ser transformada para siempre. Pero si solo entra por un oído y por el otro sale, pues entonces nada va a cambiar. Van a estar en el mismo agujero. Pero si entienden y siguen los consejos que les estoy diciendo aquí, su vida va a cambiar para siempre y van a comenzar a ver oh my God, ya tengo casi, no se dieron cuenta ni siquiera cómo tienen casa. Oh Dios mío, ya tengo esta cosa que estaba pensando tanto tiempo y ya la logré, y ni siquiera se dan cuenta cómo lo lograron. ¿Por qué lo lograron? Porque existe de la nada. Ustedes lo crean porque ustedes tienen el poder absoluto de Dios en ustedes. Y se lo repito, cuando ustedes oren, no pidan nada, no pidan nada, porque Dios ya le está diciendo: hijo, ¿qué me estás pidiendo si yo soy el que vivo en ti? ¿Ok? Solo crea lo que te da la gana, porque yo estoy viviendo en ti. Entonces nuestra oración hacia Dios es una oración de agradecimiento. Ustedes le agradecen a Dios de todo lo que Dios les ha dado. Entonces ustedes den gracias a Dios, pero no le pidan a Dios, porque Dios no les va a dar nada, porque no les puede dar nada, porque si les da algo, Él quebrante el libre albedrío, y no puede quebrar el libre albedrío porque entonces ya no nos podría juzgar. Pero Él nos da su propia vida para que nosotros creamos todo. Entonces Dios le dice: pero hijo, ¿pero qué te puedo dar si ya te di todo? El día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos dio todo, nos devolvió esta perfección en Cristo Jesús. Por eso dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo que vive en mí. Ojalá entendieran esa palabra. Entonces ahora somos Él, porque Él es el que vive en nosotros, y podemos hacer todo lo que Él hace. Él hace todo, Él es Dios mismo. Entonces nosotros podemos hacer todo lo que Dios hace. Por eso dijo que a una montaña le podríamos decir que se apartara, y se apartaría. ¿Lo podemos hacer nosotros? Pues no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no sabemos cómo hacerlo, o cómo dejar que Dios
o el Cristo que vive en nosotros plenamente, y el Cristo que vive en nosotros aparte la montaña si hay que necesidad de apartarla. Si no hay necesidad de apartarla, ¿para qué la va a apartar? Porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros, y Él la va a apartar si quiere apartarla, o no la va a apartar si no la quiere apartar. ¿Están entendiendo? Entonces, todo lo que nos ocurre a nosotros, no digan, oh, esta es una prueba de Dios. Dios no prueba a nadie, porque Dios no puede ser probado. La prueba viene de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos probando por alguna estupidez que hicimos. Estamos pagando el precio de la estupidez, no porque Dios nos está probando. ¿Estamos? Entonces, ya no vivo yo, más vive Cristo que vive en mí, y tienen este poder absoluto para pedir todo lo que quieran. Y cuando oren a Dios, no pidan, por favor, denle gracias por aquello que ustedes quieran. Están viendo esta casa aquí que están visualizando, entonces en vez de pedirles a casa a Dios, denle gracias a Dios de la casa que están formándose en su cabeza. Dios mío, gracias por esta casa, ya la tengo, ya va a ser una cuestión de tiempo que la va a tener, y siguen visualizando, y gracias a Dios, y le adoran a Dios en agradecimiento por la casa que van a tener. Entre más le adoran, entre más le dan gracias a Dios, más rápido aparece la casa, porque más convierten aquello de un pensamiento a un sentimiento. Entre más rápido ustedes transforman una fotografía a un sentimiento, más rápido se vuelve una realidad. ¿Ok? Es semejante como que ustedes conozcan a una persona que les gusta y siguen hablando, entre más hablan, entonces más piensan en esa persona, y siguen hablando y siguen más piensan, y luego se enamoran, y entonces viene el amor, y el amor lo lleva al matrimonio, y está una realidad. Producto de que tan rápido lo aceleran. Pero si usted viene esta persona, esta fotografía, y no le hacen caso y no le vuelven a hablar, entonces la fotografía se borra. Digamos que aquí conocieron a una persona en un tren, como dice aquella canción, y la miraron una persona linda que les encantó, pero no consiguen el número de teléfono y no la vuelven a ver, entonces la fotografía se muere. O piensan en esta persona y comienzan a hablar, y luego se separan un poquito, entonces la fotografía pasó a pensamiento, pero como no se siguieron comunicando, entonces se murió el amor, y esta nomás llegó y ya no llegó a sentimiento. Pero cuando ustedes siguen hablando y se convierte en sentimiento, ya un sentimiento es difícil de ignorar, porque el sentimiento es algo que está dentro de nosotros, es algo espiritual, entonces ese sentimiento lo volvió realidad. Entonces lo mismo aquí en la casa. Entre más ustedes le den gracias a Dios, entre más adoren a Dios, no pidiendo, agradeciéndolo por lo que ustedes están viendo en la casa. Gracias, Señor, por esta increíble casa que ya va a ser mía, que ya la tengo aquí, ya la tengo, que ya pronto va a venir. Entonces, entre más tienen ese sentimiento, aparece la casa de la nada. Si no quieren creer lo que les estoy diciendo, pues yo lo vivo a diario, así que les aconsejo que lo hagan. Y se dan cuenta cuando lo prueben y encuentren esta gran revelación que les estoy dando. Su vida va a cambiar para siempre, porque ustedes están en control de todo. Estamos, entonces los dejo con esto. A partir de ahora ya no quiero entrar en tanto estos temas aquí de este punto, a menos que ustedes quieran aprender algo, que les quedó aquí dudas, entonces déjenme las preguntas, y de repente podemos, porque veo que les interesa, podemos hablar qué pasó con el diablo, por qué el diablo se convirtió en un ángel caído, qué exactamente pasó. Pero no quiero entrar en religión, sino que lo que quiero es que ustedes aprendan de dónde estamos parados, por qué estamos aquí, para dónde vamos, etc. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Si nos contestamos a esta pregunta, ¿dónde estoy? Primero contestamos de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Entendemos todo. Con lo que les acabo de explicar aquí van a entender toda la Biblia, si es que realmente lo entendieron. Con lo que entienden aquí van a entender todo lo que pasa. Todo lo que les está pasando ahorita, solo váyanse para atrás un poquito y se van a dar cuenta porque tienen ese problema, porque tienen esa enfermedad, porque tienen el problema en donde están metidos ahorita. Todo lo van a ver porque todo lo crearon ustedes mismos. Nadie se los creó, ustedes lo crearon ustedes mismos. ¿Okay? Todo lo creamos nosotros mismos. Donde estamos parados en este momento lo creamos nosotros mismos. Hoy estamos aquí parados, el mañana no existe, el mañana lo vamos a crear hoy. Con lo que nosotros hagamos hoy, lo pensemos hoy, lo creamos mañana. Si quieren ustedes darse cuenta, vean una película de basura o cualquier tipo de película, y es exactamente lo que van a soñar. Viene el cerebro y comienza a tomar de los últimos datos que recibió en los últimos 15 minutos antes de dormirse, y a partir de ahí comienza una telaraña de un montón de fantasías que el cerebro la forma agarrando. Es una máquina tan perfecta el cerebro que comienza a agarrar información de todos lados y les crea una película del sueño que ustedes tuvieron, producto de los últimos 15 minutos que ustedes, de la información que metieron en los últimos 15 minutos. Imaginen que esta persona se acuesta viendo noticias, toda esa basura que ustedes están viendo, entonces el cerebro comienza a operar a partir de ahí y comienzan a tener sueños, pesadillas, o vienen mañana y comienzan con un montón de problemas. Desde el momento que se tiran de la cama tienen aquel montón de problemas, y es un grupo de problemas y problemas todo el día, producto de los últimos 15 minutos de la novela que vieron, o de la película que vieron, o de las noticias que vieron. Entonces continúa la desgracia, y continúan creando desgracia y desgracia y desgracia y desgracia, hasta que su vida es una desgracia, producto que ustedes la están creando todos los días, porque fue la semilla que sembraron en su cabeza, por lo tanto es lo que van a cosechar mañana.
Entonces, el mañana no está creado, el mañana lo creamos hoy. Los dejo en esto. Si les gustó esta información, les agradecería que comenten. Si hay algo que quieren saber, pues coméntenlo. Si no quieren, para que sigamos en esto. Pero el objetivo de haberles presentado esto es para que tuviéramos una raíz del por qué ahora vamos a comenzar a educarnos y a crear todo lo que podamos crear. Esto lo digo yo. Te lo estoy diciendo a alguien que lo vive, que lo vivo, sé cómo funciona todo, cómo me concentro en lo que yo quiero y cuando acuerdo aquello que quiero aparece y lo consigo. Nunca me preocupo de dónde viene el dinero, sigo creando y creando y creando. Las personas que me conocen, que están cerca en mi círculo, se dan cuenta y les pueden testificar de lo que les estoy diciendo. Producto que no me fijo cómo voy a hacer las cosas, sencillamente me concentro en aquello que quiero y sé que tengo el poder porque es Cristo que vive en mí y lo consigo. Y todo lo consigo en bien y todo lo que hago lo hago para bien, para ayudar a los demás, para que los demás se sientan bien. Me encanta ayudar a los demás, me encanta compartir con los demás. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que lo que tengo no es mío, es Dios que me lo ha dado. Y ni siquiera yo existo, lo único que existe es Dios. Porque dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, quien vive en mí es Cristo que vive en mí. Por lo tanto, ¿de qué me puedo alardar yo? ¿De qué puedo sentirme orgulloso yo que yo he conseguido cuando no he conseguido nada? Porque todo me lo ha dado Dios. Viene del conocimiento de entender que todo lo que tenemos no viene de ti, todo viene de Dios. Nosotros no somos nada ni nadie, lo único que es Él. Y Él me está creando y llevándome de ser una criatura a ser un hijo para vivir con Él por los siglos de los siglos. Ahí hay muchas cosas que yo le enseñara qué pasa, qué sucede, pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino que concentrémonos en llevarlos al éxito, porque el objetivo de esto no es predicar de religión, sino enseñarles cuáles son las raíces y cómo podemos llegar al éxito, solo entendiendo el poder absoluto que tiene Dios, que Dios nos ha puesto en nosotros, el poder absoluto de saber que Dios vive en nosotros, no ahí arriba, sino que Él vive dentro de nosotros. Así que dejemos de orarle a un Dios que está allá lejos por las nubes, si el Dios está dentro de ti, porque dice, que no vivo yo, más vive Cristo que vive en mí, pero esas palabras nunca las entendí. Entonces, adelante, y nada con orgullo, porque ni siquiera somos nada, el único que es Dios. Ok, amén. Digo amén para que eso se use en las iglesias, pero no estoy diciendo qué les parece. O sea, le estoy diciendo amén significa están de acuerdo. Están de acuerdo en lo que les estoy diciendo. Un abrazo, feliz noche. Les quiero mucho. Ya día les quería compartir esto y voy a compartirles a partir de ahora. Quizá no todos los días porque no me queda tiempo, pero voy a ver cuando vengo live. Les traigo otro tema bonito para que vayamos a aprender. Feliz noche, se les quiere. Compartan esto, que esto le ayudará a mucha gente. Saludos.